doy la bienvenida a la lección número 5. El título de esta semana es El testimonio de los samaritanos. El versículo para memorizar lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 42, que dice de la siguiente forma: Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Comencemos nuestro análisis con el verbo decir. Cuando el apóstol Juan menciona que los samaritanos, aquellos que habían escuchado el testimonio de la mujer, le decían a esta mujer lo que ellos habían experimentado, bueno, el verbo decir lo encontramos en el imperfecto, en el tiempo imperfecto, obviamente en el griego. ¿Qué implica esto? Aunque no siempre esta es la implicación directa de un verbo en imperfecto, aquí pareciera que es el caso efectivamente. ¿Cuál caso? Que la acción es una acción continuada, una acción repetida. Mientras lo estuvieron haciendo fue una acción que hicieron constantemente. Así que este cuadro, esta escena, denota gran emotividad de parte de los samaritanos. Estaban diciendo constantemente, le decían, le insistían a la mujer, lo decían con esa intensidad que puede verse reflejada en el tiempo que Juan usa para hablar de esta acción. Ellos estaban emocionados e insistentemente le decían a la mujer su testimonio, lo que habían experimentado. En segundo lugar, encontramos que cuando Juan habla de la palabra, cuando los samaritanos dicen ya no creemos solo por tu palabra, realmente puede traducirse de otra forma, podría haberse traducido por tu forma de hablar. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pedro fue descubierto allí en el patio del sumo sacerdote, de la casa del sumo sacerdote, mientras juzgaban a Cristo? Una mujer, una sierva que trabajaba allí para el sumo sacerdote, lo ve y le dice: tú eres de ellos también, porque su forma de hablar lo delataba. Pedro fue descubierto por su forma de hablar. Bueno, esa misma expresión es la que se usa aquí. Lo que están diciendo los samaritanos es: ya no creemos solo por tu forma de hablar, ya no creemos solamente por lo emocionada que te vimos, por esas expresiones que viniste a decirnos de lo que habías escuchado y con quién te habías encontrado. Ya eso era suficiente para llamar nuestra atención, pero ahora tenemos algo más. Hemos comprobado por nosotros mismos que el Mesías, que, como lo van a llamar dentro de un momento, el Salvador del mundo, realmente tiene muchas cosas importantes que decirnos. De ahí la emoción, de ahí este cuadro tan vívido que presenta el apóstol Juan. Por otro lado, encontramos también el verbo oído y el verbo sabemos. Oído y sabemos están ambos verbos en perfecto. Aquí la idea es que una acción que ocurre en el pasado, sus efectos continúan. Y aunque el verbo saber que utiliza Juan aquí tiene un sentido presente, no podemos pasar por alto que de todos modos, de manera implícita, está el efecto resaltado. Lo que hemos oído, que de hecho es una frase muy usada por Juan, sobre todo en sus cartas. Así empieza la primera carta de Juan. Lo que hemos oído. Bueno, ellos también pueden decir: nosotros ya lo hemos oído, lo hicimos y ha producido efectos. Pasó y produjo efectos. Lo escuchamos, pero los resultados los estamos experimentando. Sabemos se refiere al hecho de que también hay un efecto con esto. El efecto de saber provoca esta emoción y esta reacción de parte de los samaritanos. Hay un efecto enfatizado en el verbo oír y en el verbo saber. Y además hay un vínculo, hay una relación nuevamente con otra parte de Juan, así como veíamos la semana pasada relaciones entre Natanael y Nicodemo. Ahora podemos ver que hay una relación entre el testimonio de los samaritanos y las palabras de Nicodemo, ya que ellos también saben. Un verbo que se usa también en el caso de Nicodemo. ¿Recuerdas? Cuando Nicodemo se acerca a Cristo, le dice: sabemos. Ellos también saben. También tienen derecho a saber, también pueden demostrar que ahora saben. Lo saben por experiencia propia. Han encontrado a Cristo Jesús.
Respecto al término Salvador, encontramos cosas muy interesantes también, ya que esta expresión solamente aparece 3 veces en los Evangelios. Y de esas 3 veces que aparecen en los Evangelios, solo 2 se refieren a Cristo. Así que no es la forma más común en los Evangelios para referirse a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. De hecho, la expresión completa Salvador del mundo sí se va a usar una vez más, pero solo por Juan. Y eso lo vas a encontrar en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 14. Lo que esto resalta es que los samaritanos, por lo menos así lo registra el apóstol Juan, están usando una expresión sumamente especial, muy particular, no común en los evangelios, no es común en el lenguaje del mismo Juan, pero sí es la más apropiada esta expresión para reflejar lo que ellos han encontrado. Juan nos dice que los samaritanos se encontraron con su Salvador, pero que entienden que la misión del Salvador abarca por lo tanto también a todo el mundo, porque si ellos siendo samaritanos son alcanzados por el Salvador, quiere decir que la misión del Salvador no se limita a los judíos. Pero hay más cosas aquí. El hecho de que se le llame a Jesús Salvador también es una condena implícita a llamarle Salvador a los dioses o a los emperadores romanos. Desde la perspectiva del paganismo romano, se le podía llamar Salvador a un emperador o a algunos de sus máximos dirigentes. Pero Juan dice, a ningún ser humano se le puede llamar así. El único Salvador o verdadero Salvador es Cristo Jesús. Más cosas todavía. Cuando dice que es el Salvador del mundo, por supuesto otra vez esto nos remite a Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo. Juan 3, 16 y 17. La misión de Jesús es salvar al mundo, no solo a los judíos, no solo a los samaritanos, sino incluidos todos ellos, salvar al mundo. Por lo mismo podemos ver que aquí hay una alusión al mismo libro de Hechos o al plan evangelístico predicho por Jesús. ¿Recuerdas? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 3, Jesús se comunica con alguien que está en Jerusalén, que es parte de Judea. En el capítulo 4, ahora está alcanzando a los de Samaria. Y por supuesto, ellos son capaces de decir que la salvación es para todo el mundo, hasta lo último de la tierra. El plan es el mismo, solo que en este caso está siendo testificado por quienes no esperaríamos en primer lugar que lo hicieran, pero están allí porque Jesús también vino a salvarlos, los samaritanos. Y como ya lo has estado notando, quiero nuevamente acudir al recurso del quiasmo. En el Evangelio de Juan capítulo 4 encontramos de hecho varios quiasmos, o se puede encontrar en la estructura del capítulo 4 varios quiasmos, pero me concentro en este caso en lo que es la parte que está resaltada en la lección de esta semana, que es el testimonio de los samaritanos. Bueno, el quiasmo consiste en este caso de 3 partes principales. La parte inicial con su reflejo, que sería la reacción de los samaritanos. Una segunda parte que resalta la acción de creer, en ambos casos, en el 4.39 y en el 4.41, pero ya lo sabes, la parte central es la más importante y esa la encontramos en el versículo 40, cuando dice que vinieron a él. Nuestro versículo de memoria se encuentra aquí, es parte de la reacción de los samaritanos en su segunda versión, por así decirlo, aquí en el quiasmo. Pero ¿de qué serviría que los samaritanos nos contaran cómo se sintieron, cómo reaccionaron? Incluso que nos dijeran que creyeron en Jesús, que quedaron convencidos de que Él era una persona especial. ¿De qué habría servido su reacción y que hayan creído si no hubieran venido a Él? Hay mucha gente que puede reaccionar favorablemente cuando escucha algo acerca de Jesús. Hay mucha gente que puede llegar a decir yo creo en Jesús, pero no siempre lo más fácil o lo que más se hace es ir a Él con todo lo que eso implica. Los samaritanos no se quedaron en la reacción, los samaritanos no solamente creyeron, los samaritanos vinieron hacia Jesús. El mensaje es claro, además de creer, además de reaccionar a la invitación que Jesús te hace, no dejes de seguir acudiendo a Él.